Buenas tardes, les damos la bienvenida una vez más a Charlas con Creadoras. Les agradecemos mucho su presencia, el que nos hayan acompañado en esta serie que llevamos de varios capítulos. Agradecemos mucho sus comentarios y esta tarde nos acompaña una gran amiga mía personal, pero también una persona a la que yo admiro mucho, porque ella es un factor muy importante en la cultura y en la conservación del patrimonio. En ella y otros muy pocos especialistas que tenemos en el país. Ella es Teresa Rodríguez Sepúlveda, a quien le agradezco que nos acompañe para el programa Charlas con Creadoras de Cultura San Pedro. Muchas gracias. Tere. Hola Sara, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, Tere, pues voy a comenzar a leer un poco de tu semblanza para que la gente que quiera saber acerca de la formación que lleva una persona que se dedica al oficio de la conservación y la restauración de bienes patrimoniales. Teresa Rodríguez Sepúlveda nace en Tampico, realiza estudios en artes plásticas con opción en fotografía en la Universidad Veracruzana y tiene la especialidad en conservación y restauración de fotografías en la Escuela Nacional de Conservación y Museografía en la Ciudad de México. Ha realizado proyectos de conservación para museos como el de Pintores Oaxaqueños, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo en Oaxaca, el Museo Frida Kahlo, el Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, la Cineteca Nacional, la Fundación ICA en Ciudad de México, la Fototeca Nuevo León, el Museo del Vidrio, la Pinacoteca del Centro de las Artes de Conarte y el Museo del Centenario, que colaboraste con nosotros en el cuidado de nuestro acervo. Durante los años 2017 y 2018 colaboró como especialista en materiales fotográficos del Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Documental en la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural del INAH en la Ciudad de México. Ella tiene apoyos académicos y de investigación por parte de Conaculta, de Conarte, de FONCA, y el último proyecto que hizo fue para el archivo fotográfico del maestro Carlos Lamotte. También desde el 2012 fundó su taller de restauración que se llama TR Restauración en la ciudad de Monterrey. Y también ahora colabora en el proyecto del Museo de la Milarca aquí en el municipio de San Pedro. Ella forma parte del equipo de, pues digamos que es selección de acervo. Sí, ahorita, como en la parte de colecciones. Como de conservación, claro, y colecciones. Perfecto. Y bueno, también otra cosa que Tere es especialista y nos lo deja muy claro en su semblanza es que le gusta domesticar gatos que se encuentran en la calle, gatos salvajes. Y comenzamos la entrevista con nuestra primera pregunta. Tere, ¿podrías platicarnos cómo fue tu acercamiento a la restauración de imágenes, puesto que tú tienes estudios de arte y fotografía? ¿Cómo fue que te fuiste de la práctica como artista hacia la restauración, que son cosas completamente diversas? Sí, bueno, no son diferentes, están unidas, pero sí la manera en que empecé en la conservación, pues fue justamente cuando estudiaba la licenciatura en artes, ¿no? Desde yo muy pequeña tenía un interés particular por la fotografía, entonces yo era algo que quería estudiar y lo logré, ¿no? Logré convencer a mis papás de estudiar la licenciatura en fotografía y fue cuando estaba en la carrera, por ahí, creo que fue en el 94, que fue a la plantilla de maestros de la Facultad de Artes Plásticas en Jalapa, llegó Alejandro Castellanos, que fue director del Centro de la Imagen en la Ciudad de México mucho tiempo, o sea, después de eso, y él llegó como catedrático
y dentro de, pues más bien él como un investigador principalmente de la fotografía, pues él es un convencido de que la fotografía no solo necesita creadores, ¿no? Que casi siempre las licenciaturas de arte están como muy enfocadas a la creación, ¿no? A la producción de obras de arte. Entonces, él de manera paralela programó una serie de talleres complementarios a la carrera de fotografía, porque él dice, bueno, o sea, se necesitan historiadores, restauradores, técnicos, laboratoristas, digo, en esa época que era más la fotografía análoga. Entonces, él llevó una serie de talleres para que los alumnos aprendiéramos otras cosas complementarias. Y ahí, dentro de esos talleres, metieron uno de conservación de la fotografía que dio Juan Carlos Valdés, que es el actual director del Sistema Nacional de Fototecas o de Fototeca Nacional, ¿no? No sé si tiene los dos cargos, pero es su función. Entonces, digo, pues estoy hablando del 94, entonces yo tomé ese primer taller, fue mi primer acercamiento a la conservación de la fotografía y me gustó, pero yo en ese momento no tenía como la idea de que eso era algo que se podía estudiar, ¿no? O sea, como que era algo que en algún momento yo iba a hacer, ya cuando terminara la carrera y todo eso, y pues ya terminé la carrera en el 98. Y como, pues, digo, yo vivía en Jalapa, allá estudié, yo sabía, porque estudié aquí la prepa y uno de mis hermanos vivía aquí en Monterrey, que la Fototeca de Nuevo León acababa de empezar, ¿no? Y estaba ahí como apenas en sus inicios y para mí fue así como de que sí, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entrar a una fototeca. Aunque ya unos años antes, se había formado la Fototeca en Veracruz, pero no sé por qué como que en ese entonces la Fototeca de Veracruz como que no me llamaba la atención, pero la de aquí sí dije, me voy a Monterrey, me regreso a Monterrey porque quiero entrar a la fototeca y ahí aprender. Y ya llegué yo en el 99 y empecé ahí, pues llegué a la Cineteca, que era lo más fuerte en ese entonces. La fototeca todavía no estaba constituida como tal, no había ni coordinador de fototeca. Entré como voluntaria con la idea de empezar ahí a trabajar en el acervo, ¿no? En el archivo fotográfico. Y fue ahí, yo ya estaba como a punto de salirme del voluntariado cuando ingresa el primer coordinador de fototeca, que fue Óscar Montemayor. Entonces, pues ahí ya, pues él llegó como coordinador y yo llegué con mi currículum y le dije, hola, soy Tere, soy voluntaria aquí y pues a mí me interesa mucho esta área de la conservación y ya de ahí empecé como de manera voluntaria a trabajar con el archivo y ya de ahí fui pues empezando a tener más capacitaciones, ¿no? Con Fernando Osorio en su momento, también cuestiones de conservación de cine que traían, ¿no? Porque era como lo más fuerte y que me fui a algunos periodos a la Fototeca Nacional a capacitarme en esta parte de conservación. Y digamos, ahí es como mi inicio, sí, o sea, cuando empiezo como a amarrar la idea de que era lo que quería hacer, pero yo tenía en ese entonces mi producción personal, ¿no? Como artista. Y me dividí entre las dos cosas, la conservación y mi producción como artista. Y actualmente continúas produciendo, Tere, aparte de, sé que este es un trabajo de mucha concentración, que requiere mucha especialidad, mucha paciencia. ¿Produces todavía o ya no? No, solo historias en Instagram. No, la verdad, la fotografía, yo creo que fue más o menos como en el 2003, 2004, que después de mucho pensar, sí decidí, no, me quiero dedicar a esta parte de la conservación y dejé la parte de la producción. Y sí era como bastante activa, o sea, entraba a convocatorias y concursos y tenía proyectos, ¿no? de personales, pero llegó un momento en que dije, no, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? Y me fui por esta área y la verdad es algo que siento que no me hace falta, ¿no? Yo no estoy peleada, a lo mejor en un futuro empiezo otra vez a hacer cosas, no lo sé,
pero no es algo que sienta la necesidad, por decirlo de una forma. Tere, platícanos, yo sé, a Teresa le debemos la catalogación y el cuidado del actual acervo que tenemos en el municipio de San Pedro. Platícanos un poco qué es un acervo y qué diferencia tiene con una colección. Bueno, mira, aquí más que el acervo, bueno, un acervo sería como la manera más genérica por llamarlo, ¿no? O sea, un acervo puede ser una colección o un archivo. Aquí a lo mejor sería más bien como hacer como la diferencia entre un archivo y una colección, no, que ambos pueden ser un acervo. Pues un archivo es como un acumulación natural de cosas, ¿no? O sea, como de una persona en su vida, o de una institución, de un artista en su día a día, va como generando un archivo. En teoría como con cierto orden, pero no siempre es así. Y una colección es algo como mucho más pensado, ¿no? Porque ya pues hay colecciones de muchos tipos, o sea, no hay quienes coleccionan fotografía o gráfica o pintura o fósiles o lápices, no sé, o sea, las colecciones pueden ser variadísimas, pero siempre hay como una meta o un objetivo en particular, aunque también hay colecciones que son como eclécticas, ¿no? Y que pueden de repente no tener pies ni cabeza o aparentemente, pero el coleccionista generalmente es el que tiene clara como su idea, ¿no? Entonces, en este caso, que puede ser una institución, ¿no? O una persona, o un artista, en que decide como qué es lo que va a entrar en su colección o qué no, como que se genera como ciertos parámetros, ¿no? Que yo, por ejemplo, aquí sí siento que lo que tiene el municipio de San Pedro sí puede ser como una colección, porque sí tiene como ciertos lineamientos, aunque parezca que no, ¿no? O sea, porque son por artistas que exponen, ¿no? Y donan obra, o no sé si adquieren o alguna convocatoria. Y a lo mejor el Museo del Centenario no es tanto una colección, ¿no? Porque se ha conformado de cierta forma, o sea, sería como más un acervo, porque tampoco es un archivo, pero pues a lo mejor los lineamientos son como, pues son todos como materiales como funcionales, objetos funcionales, ¿no? Como los que vemos aquí, que tuvieron una función de uso cotidiano, y sobre todo que tiene que ver con el municipio, ¿no? Eso sería como lo principal, pero como colección a lo mejor no lo es tanto. Los objetos que tú te encontraste en el que llamamos entonces acervo, todos tenían una narrativa, ¿no es así? O sea, una historia de existencia, de vida, y yo continuamente platico sobre el objeto histórico, que es muy diferente al objeto de arte. Sí, ¿qué diferencia hay entonces entre el objeto de arte y el objeto histórico? En tus palabras de especialista, porque yo a veces lo trato de explicar, pero creo que tú sabes más. Ay, qué complicada pregunta. Pues mira, pues ¿era qué? ¿Un objeto? El objeto artístico que, como dices tú, está en nuestra colección de arte, pero contra el objeto histórico, que es como lo que vemos aquí, estas máquinas. Sí, pues es que yo creo que el objeto histórico tiene que ver precisamente con eso, la historicidad en este caso son objetos que tienen que ver con la historia del municipio. A lo mejor la colección de arte o el objeto artístico, pues es como más, a lo mejor es algo no utilitario, ¿no? Que luego la parte histórica también son objetos utilitarios, en la parte artística no, independientemente que sea arte objeto o esos que muchas veces son objetos utilitarios, pero pues yo creo que tiene que ver eso, ¿no? O sea, que es generado por un artista bajo un concepto, y en este caso lo que lo unen es que es del municipio, o sea,
artistas vinculados de cierta forma con el municipio, y los objetos también tienen cierta historia, que puede ser una historia general, cotidiana, o también objetos ligados a algún personaje histórico, que también puede haber piezas de arte, ¿no? Retratos de personajes pues que fueron importantes dentro de la historia del municipio. Yo creo que eso podría ser. Pues muchas gracias por más o menos esclarecernos esta duda. Pero volvamos a la fotografía, que yo sé que es tu pasión. ¿Qué opinas ahora que con los nuevos medios, Tere, que el TikTok y el Instagram, o sea, esa automaticidad que nos dan las máquinas que ahora llamamos inteligentes? Cuéntanos, ¿cómo ves tú esa transición? Tú que eres una verdadera partícipe de la transición de lo análogo a lo ¿cómo? Digital, a lo digital. Pues mira, yo creo que todos son herramientas, o sea, al final, pues ahorita pensamos, o sea, vemos esto, el TikTok la verdad no lo entiendo, o sea, no me he metido mucho a ver de qué se trata, pero he visto como videos. Pues yo sí estoy a favor como de cualquier medio, ¿no? O sea, al final es eso, es un medio. De hecho, fíjate, cuando mencionaste que era restauradora de imágenes, sí de repente es como una cosa es la imagen y otra cosa es la fotografía, el objeto, ¿no? Entonces, o sea, no restauro la imagen, porque la imagen sería como el concepto, ¿no? O lo que está plasmado. Yo restauro más bien la materia, pero teniendo como principal elemento la imagen, ¿no? Porque es lo que me está diciendo, es lo que está conteniendo el objeto. Pero creo que ya me fui por otro lado. No, excelente, te bifurcaste muy bien. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Qué opinas, por ejemplo, el futuro? En tu trabajo va a haber muchísimo más trabajo de restauración, porque todo, hasta la última impresión sobre papel, pues se va a ir deteriorando como materia, como dices tú, pero sin embargo, a la larga será sustituido todo por imágenes digitales que probablemente también se vayan a diluir o a disolver. Pues mira, esperemos que no se sustituya, porque yo creo que una digitalización de una imagen no la sustituye, ¿no? Más bien ayuda como a su difusión, porque no tiene el mismo valor, digamos, no me quiero ver como una idea muy romántica, ¿no? De tener el objeto en sí. Tampoco soy de la idea de que todo imprímelo porque va a desaparecer, pero no es lo mismo el objeto en sí, ¿no? Porque si no, los investigadores no les importaría que estuviera todo digitalizado, sino que a veces quieren ver el objeto, porque hay cosas que te dice el objeto que no te dice la imagen digital de ese objeto, ¿no? La tridimensionalidad te habla de otra forma. Y volviendo a esto que me decías de los medios, yo creo que todos estos programas, Instagram, Photoshop, que también hay mucha gente que sataniza, ¿no? O eso de, ¿cómo ves? ¿Crees que esta foto tiene filtros? Pues si tiene filtros o no, ¿qué más da? O sea, si al final la imagen expresa lo que la persona quiere, o sea, y a lo mejor ahorita tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos lo que quieres para generar arte digital, arte correo. Pues antes existía el arte correo físico, ¿no? Por el correo de cartero, no sé cómo decirle, que ahora también hay en algún momento pues el arte correo a través de correos electrónicos. Entonces yo creo que los medios son eso, o sea, cumplen con la función del artista o la persona que está generando una idea. Entonces yo creo que todo es valiosísimo. Tere, yo, por ejemplo, eso que mencionas de los filtros, me gusta que seas tú quien toque el tema, porque sí veo mucho dilema sobre el respeto que se le tiene o no a una imagen, porque hay filtros en ella,
pero yo pienso que al final tiene que ser evidencia de su tiempo, ¿no? O sea, hacer una evidencia del momento en el que estamos, la manera de interpretar las imágenes que va más allá de la pureza de la técnica o de la nostalgia. Sí, totalmente. O sea, ahorita también en los archivos digitales y sobre todo como en la cuestión cotidiana de manejar la imagen, te habla mucho de la época, del momento o del tipo de cámaras que se empiezan a manejar, ¿no? O sea, por ejemplo, pues tenemos en la historia de la fotografía cuando se usaban las fotos coloreadas, ¿no? O se usaban sepia, ¿no? Que los viraban en sepia, o le ponían chapitas, ¿no? O sea, porque querían hacerla a color. Y yo creo que ahora, pues también de repente, toda la gente o mucha gente descubre el HDR, que a mí nunca me ha gustado, ¿no? Que se ven las fotos acá súper posterizadas y la gente es como que, wow, pues es como, también habla de la época. O también ahora que los teléfonos traen como un filtro de poner el fondo negro y como resaltar lo que estás fotografiando, que a mí se me hace muy feo, pero la gente le gusta porque siente que lo está haciendo como de manera profesional, ¿no? Entonces, pues yo creo que son tendencias que sí hablan de una época, del momento y del medio que está utilizando la gente. Y incluso ya podríamos meternos a cuestiones filosóficas como que en la escuela nos enseña, ¿no? De que la imagen es como ese momento en la estancia de la humanidad donde ella se quiere reflejar, la humanidad a sí misma. Tendrá una causa del inconsciente colectivo, pero habrá algo ahí de trasfondo, ¿no? En lo que refleja uno, en su espejo. Y ya yo creo que la historia va cambiando y se va, pues aquí tenemos, ¿no? O sea, este objeto está en un museo ahorita cuando hace 100 años estaba en un rancho. ¿Qué hace de cebra el zacate o qué era? Ah, bueno, no importa, pero nos escuchamos muy bien. Bueno, Tere, para abarcar un poco más en las preguntas, ¿tú consideras que México es un país de imágenes? Totalmente. ¿Por qué? Totalmente porque, y eso lo menciono en mis clases de foto, en la primer clase que les hago como un resumen histórico de la fotografía, porque en 1839, que es cuando liberan la patente de la fotografía, ese mismo año la fotografía llega a México. O sea, tenemos daguerrotipos de 1839 y que son del puerto de Veracruz, ¿no? Porque por ahí es por donde entró la fotografía al país. Entonces, pues tenemos que el mismo año en que en Francia se liberó la patente de la fotografía, llegó a México, entonces pues tenemos un montón de fotógrafos viajeros que vinieron, ¿no?, al país a registrar en muchos sentidos, ¿no? Entonces, sí, México es un país de imágenes, o sea, yo pienso que está muy ligado a la fotografía, a la cultura mexicana. Sí, yo así lo considero igual. Tú has trabajado en las colecciones más importantes, considero yo, del país. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Háblanos acerca de cuál colaboración te ha impactado más y que crees que refleje esto que hablamos de la imagen en México. Ay, es que yo creo que todas las colecciones tienen como algo particular, ¿no? De todos los archivos en los que he colaborado, aunque sea a veces proyectos de 2, 3 días o una semana o de meses, pues yo creo que cada uno tienen como una parte muy importante. Yo creo que uno de los que más me ha gustado, tal vez, es el de Carlos Monsiváis, ¿no? La colección de Carlos Monsiváis, porque pues es como muy popular, ¿no? Lo que él coleccionaba, y te puedes encontrar objetos fotográficos muy que no he visto en otra colección, ¿no? Digo, y no es que conozca todas las colecciones, pero sí tenía objetos súper importantes, ¿no? O sea, como daguerrotipos que podías ver en 3D
Increíble, su colección la fuimos a visitar en enero y probablemente tendremos algo de su trabajo este año en el centenario, pero hace poco hablaba con Pedro, que nos apoya mucho aquí, saludos Pedro, sobre la importancia de Carlos Monsiváis como un visionario, como un hombre muy moderno, pero también muy posmoderno. Sí. O sea, muy capaz de ver la importancia de la conservación de la materia, de la conservación de la materia, pero con un ojo súper crítico, bien agudo, y la importancia de las cuestiones del arte pop vividos por la gente, como ahora es con los memes o sí, los TikToks y todo eso, muy, muy bien sí, interpretado. Yo creo que él sería feliz. No, y justo acaba de ser su aniversario luctuoso, hace 10 años. Y yo cuando colaboré en su colección fue como parte de mi proyecto final de la especialidad. Entonces, pues él tenía apenas unos meses que había fallecido, entonces pudimos entrar a su archivo por una colaboración del Museo del Centenario, Museo Carlos Monsiváis, el Estanquillo, y la Escuela Nacional de Conservación, ¿no? Entonces, pues entrar, o sea, la verdad es que es como un privilegio trabajar en un acervo o en una colección, porque son objetos a los que no toda la gente tiene acceso, ¿no? Que bueno, que en las exposiciones del Estanquillo, que son súper extensas, ves la riqueza de elementos que forman esa colección. Entonces, sí. Pues qué privilegio, de muy pocos. Tere, me gustaría que nos platicaras sobre tu trabajo junto a Carlos Lamotte, que sé que ha influido mucho o causó una gran influencia en ti. Platícanos sobre esto. De Carlos Lamotte. Sí. Bueno, pues Carlos Lamotte, pues él acaba de fallecer hace unos días, unas semanas. Él fue un fotógrafo veracruzano, que fue mi maestro, incluso creo que fue el primer director de la Fototeca de Veracruz. Pues él fue mi maestro y me enseñó química fotográfica, o sea, como muy metódico en hacer como todas estas cuestiones de la técnica análoga de la fotografía. Y pues el destino nos encontró aquí. Él se mudó acá a García, creo que hace como 9 años, en el 2011. Y pues el destino aquí nos encontró y empezamos a trabajar sobre su archivo. Anduvimos buscando apoyos, ¿no?, para poder trabajarlo, conservarlo. Su archivo es pequeño, su acervo es pequeño, porque su producción personal fue muy reducida, porque él se dedicó más como a la parte comercial, ¿no? Y que él como que siempre, o sea, como que él de repente no se asumía tanto como artista, pero pues fue uno de los 2 fotógrafos que ganó en 2 ocasiones la Bienal de Fotografía, la que ahora maneja el Centro de la Imagen. O sea, él lo ganó en su primera etapa, ¿no?, cuando lo manejaba el LIMBA, antes de que existiera el Centro de la Imagen. Entonces, él ganó 2 veces la Bienal. Entonces, pues sí tiene un ojo muy particular, además de que estudió con Ansel Adams en California. Y pues estuvimos, pues lamentablemente entre su enfermedad y los tiempos míos, suyos, como que no pudimos trabajarlo tanto y buscando apoyos. Y justo ahorita ya logramos tener apoyos para trabajar el archivo, y pues lamentablemente él falleció, ¿no? Pero él estaba como muy contento de que se pudiera hacer eso con su archivo, ¿no? Y pues yo creo que algo que me dejó mucho de él como maestro, ¿no?, hace más de 20 años, fue precisamente la parte técnica y química pues de generar la imagen, ¿no? O sea, más que de cuidarla, como de generarla, no de generarla. Entonces, sí. Y esa cualidad que tú tienes y posibilidad de observar con tanto detalle el trabajo de los fotógrafos
creadores de imágenes, supongo que ha educado bastante tu ojo. ¿Cuáles son tus fotógrafos favoritos, Tere? Qué pregunta tan difícil. Como que cuando me preguntan de cualquier cosa, ¿cuál es tu no sé qué favorito? Siempre dudo porque como que no me hago de cosas favoritas, ¿no? Este, así creo, de momento no hay como alguien que diga, este es mi fotógrafo favorito. En algún momento Lola Álvarez Bravo me gustó mucho. Pues también por etapas, ¿no? Vas conociendo a los clásicos y a los fotógrafos contemporáneos. Pero sí hay una exposición a la que yo le pongo mucho afecto y que fue como muy determinante en mi decisión de dedicarme a la fotografía. Y que fue una exposición, no recuerdo en el 91 o 92, que hubo aquí en el Museo Monterrey, en el de cervecería, que era una exposición de Cindy Sharma, Robert Mapplethorpe y Ben Becker, ¿no? Los fotógrafos alemanes. Yo tenía 17, 18 años y me acuerdo que fui no sé cuántas veces al museo el día que, bueno, creo que era gratis siempre, ¿verdad? Yo iba y veía las fotografías y decía, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, esa exposición para mí sí tiene como un significado muy importante, ¿no? Y de hecho tengo el catálogo de la exposición, es así como que nadie lo toca, ¿no? O sea, es como un fetiche a lo mejor, ¿no? No, yo recuerdo esas exposiciones y creo que a todos los que vivíamos en Monterrey nos forjamos con el deseo de ser artistas, nos cambió la visión y nos abrió grandes posibilidades en la forma de entender lo que era la posmodernidad. Tere, ¿qué es cuáles son las cualidades que debe tener una persona que se dedica a la conservación? Pues bueno, cualidades, yo creo que algo es que hay que tener mucho conocimiento, ¿no? Para poder entender la importancia del objeto que vamos a conservar, que también eso es importante, ¿no? Entre la conservación y la restauración. Hace rato me decías, vas a tener muchos materiales que restaurar y la verdad yo espero que no haya necesidad de restaurar, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es conservar y preservar, porque ya cuando necesitas restaurar es porque algo ya tiene un daño, ¿no? Entonces, pues a las instituciones sí les hace falta esa, bueno, de por sí los mexicanos no tenemos la cultura de la prevención, entonces, pues muchas veces, pues es eso, o sea, lo que tenemos que hacer, incluso cuando yo doy cursos, que siempre me dicen, enséñame a restaurar, es como, no es, o sea, no necesitas aprender a restaurar, más bien, o sea, yo te voy a enseñar también, no tanto qué es lo que tienes que hacer, sino qué es lo que no debes hacer. Entonces, yo creo que algo muy importante para un conservador o un restaurador es tener una ética profesional y conocimientos de los materiales que se van a trabajar, ¿no? Porque de pronto puede haber gente que se dice restaurador, ¿no? Y que no le tiene miedo hemos visto todas estas restauraciones fallidas, ¿no? O gente que se dice restaurador, porque también a cualquier cosa le llaman restauración, ¿no? Y puede ser una reparación o una remodelación, entonces le hablan restauración, ¿no? Pero la restauración tiene que respetar precisamente la intención del objeto, tomar en cuenta su materialidad, su historicidad. Entonces sí necesitas saber, pero también el uso que se le da a ese objeto, ¿no? Porque de repente tú con una intervención, aunque sea una simple limpieza, le puedes cambiar el significado al objeto para la gente que le significa algo, ¿no? Que te está dejando su patrimonio en tus manos para que lo intervengas y pues a lo mejor sin un criterio, te digo, con una simple limpieza puedes cambiarle el significado al objeto. Entonces sí, yo creo que la ética y el conocimiento es lo principal, además de una destreza manual sobre todo
y paciencia, como Sí. decías. Nos comentaba a una persona con la que yo trabajé, que era conservadora de colecciones, que una de las pruebas que le ponían en su trabajo era que no fuese creativa, sino pues una persona muy paciente o muy detallada o con muchas cualidades manuales, pero no creativa, porque se consideraba que una persona creativa iba a intentar modificar su proceso del original. ¿Qué opinas al respecto, Tere? Pues, pues es que digo, no vas a intervenir una pieza a cambiarle el significado, ¿no? Que yo también a veces entiendo, porque, por ejemplo, ahorita una tendencia en el arte contemporáneo es como la resignificación de los archivos o la apropiación de artistas de los archivos. Entonces, yo creo que eso sí son cosas como diferentes, o sea, puede ser creativa, es que tal vez la palabra no es creativa, sí, sí entiendo esto de, pues es lo que te decía, se tiene que respetar la historicidad del objeto y también saber diferenciar, o sea, es que tienes que conocer los materiales y sus procesos de deterioro y también determinar si esos deterioros son, al final son como parte de la historia del objeto. O sea, es como nosotros, nuestras cicatrices, nuestras marcas, son elementos de las cosas que has vivido. Entonces lo mismo pasa con una imagen con hongos, una fotografía, te dice dónde ha estado, bajo qué condiciones, si tiene dobleces, o sea, todos esos elementos te hablan de la historia del objeto. Entonces de pronto tú no puedes borrar eso nada más para que se vea bonito, porque no se trata de eso, ¿no? A veces hay personas que llegan a mi taller y me dicen, no quiero que me lo dejes como nuevo. Y es como, no, o sea, eso no va a pasar, ¿no? O sea, siempre les digo… ¿Saben con quién están hablando? Les digo, es como si quisieras llevar a tu abuelita de 80 años con un cirujano a que te la deje como 20. No, o sea, por más que parezca de 20, tiene 80 años. Entonces lo mismo pasa con los objetos. Claro, ni que fuera renovadora de calzado. Tere, pues yo creo que nos has dejado un buen panorama sobre un conocimiento profundo de una especialidad que es muy importante en el ejercicio de la cultura nacional y de todo el mundo. México es un país con mucha riqueza, con mucha historia, y pues tú eres una de las personas que ha contribuido a poner orden a esa historia, al menos en las instituciones museográficas, museísticas. Y ahora pues para terminar, te voy a hacer la pregunta más difícil de esta entrevista. ¿Cómo va tu proyecto de domesticar gatos salvajes? Va bien. Después de 3 años domesticando un gato salvaje, ya duerme conmigo. No estoy hablando metafóricamente, literalmente es un gato salvaje. Sí, o sea, vamos bien en esa parte. Ya entra, no se deja tocar, pero convivimos en el mismo espacio. ¿Y cómo llegó a tu vida ese gato salvaje? Otro gato lo llevó a mi casa y se quedó, es gata, y se quedó a vivir en el patio de mi casa. Y poco a poco la vida nos fue uniendo más y más. ¿Y qué grado de salvajismo llegó? ¿Con qué grado de salvajismo llegó a tu casa? 100, o sea, era así de que me gruñía, o sea, salía yo y me veía y me hacía… ¿Y tú Y crees ya. que ya vas a tener una metodología también, igual que con tu importante trabajo de conservación? Yo creo que sí, porque ha sido como un proceso de mucha paciencia de las dos partes, ¿no? Tanto de ella como mía, de aprender a respetarnos nuestro espacio y si de pronto me deja tocarla y acariciarla, entonces, y de pronto ella me toca también. ¿Crees que ya se dejó seducir por las mieles de la domesticidad? Mira, con la comida que tiene ahí, seguro, el estómago la convenció. Como a todos.
Pues te agradezco mucho acompañarnos, Tere. No, muchas gracias a ti por la invitación. Realmente se me fue súper rápido, o sea, pudimos extendernos otra hora más. Quiero decirles a todos que se cuiden mucho, que traten de cuidar que evitar salir, y si ya no queda otra que salir como a nosotros que tenemos que ir a trabajar, a Tere y a mí, sí, pues usen tapaboca, por favor, y laven sus manos continuamente. Muchas gracias por acompañarnos. Sana distancia. Y guarden su sana distancia también. Gracias, Tere. No, gracias a ti, Sara, por la invitación. No, repetimos posteriormente. Muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego.